Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Bien, gracias, tal como le habíamos anunciado previamente en este encuentro de lo bueno, lo malo y lo feo, vamos a hablar del discurso del señor presidente de la República. Tenemos aquí la presencia de 3 honorables diputados. 4, yo estoy aquí también. No, invitados. Como invitado. Tú eres un club. Okay. Eres el home club. Tengo aquí a mi izquierda, como debe ser, a Eddie Montaz. Bienvenido, don Eddie. San Cristóbal. Gracias. Bienvenido, como debe ser. Tengo también aquí a mi derecha en el centro a Orlando Jorge. ¿Cómo está? Distrito. Como debe ser. Y tenemos allá en el lado extremo a José Horacio también. Honorable diputado de la República, como debe ser. Como corresponde, está de más preguntarle si vieron el discurso. En vivo y directo. De más está preguntar eso, ¿no? Ahora la pregunta, vamos a darle la oportunidad, como el gobierno es un club, Orlando, vamos a darle la oportunidad primero a la oposición que nos diga lo bueno, cosa rara, que la oposición lo diga, pero lo bueno. Son objetivos. Vamos a arrancar primero con lo bueno que ustedes le reconocen al discurso del presidente. Adelante. Bueno, primero buenos días nuevamente, agradecer la invitación que nos hicieran aquí, a nosotros a discutir lo que ayer vio la República Dominicana desde el Congreso, que fue el discurso de rendición de cuentas del presidente. Y como esta sesión es lo bueno, lo malo y lo feo, siempre, no importa que seamos oposición, también cuando se está gobernando hay cosas que se hacen de manera correcta y que independientemente yo forme parte de la oposición, yo soy de los que las respaldo. Por ejemplo, ayer vimos 1 hora y 54 minutos de un discurso del presidente, casi 2 horas, donde mencionó tírate tu chinita con el tiempo donde mencionó inversiones interesantes para la República Dominicana, por ejemplo, orientadas a temas de la energía limpia, la energía solar, la siembra de 10 millones que se hizo, esa siembra de 10 millones de árboles durante este 2021, y otros aspectos también que, aunque yo entiendo que debieron ser un poquito más fuertes, pero sí fue esa ayuda con 300,000 nuevos personas en el quintil 1 de escasos recursos, a ese subsidio focalizado de esos 1,600 y tantos pesos mensuales con ayuda. Ya vendrá lo malo y lo feo, y yo creo que ahí será un poquito más interesante. Aguanta un chin. José Horacio, lo bueno del discurso del presidente. Muy buenos días. De nuevo también, las gracias por la invitación a mi hermano y colega Poli, al Mañanero, que es su gente que nos está escuchando. Es un gusto estar aquí. Yo creo igual que Eddie, nosotros no podemos caer en ese juego de que, bueno, si yo soy oposición, entonces todo me parece mal. Y si estoy en el gobierno, todo me parece bien y el país está perfecto. No, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de valorar ese discurso con un sentido crítico, pero valorando también lo que constituye un aporte. Y evidentemente que en este año y medio de gobierno también lo hay. Y yo creo que lo principal que se puede destacar es, por un lado, el correcto manejo de la pandemia, que en sentido general ha hecho el gobierno, que nos ha permitido que, miren, en esta cabina estamos ya sin mampara, sin mascarilla, porque hay ya un nivel de inmunización colectiva y un manejo adecuado que ha permitido que nosotros hemos podido retomar amplios niveles de normalidad ya. Entonces yo creo que ese es un aspecto positivo del discurso, y además lo evalúo sobre todo en cuanto a lo que las cuentas que se rinden, no a los planes a futuro, porque la responsabilidad constitucional que tiene el presidente el día de ayer es de, frente al Congreso Nacional, que somos los representantes del pueblo y que tenemos una labor de fiscalización, rendir cuenta de lo hecho en este año y medio que pasó. El otro aspecto que yo quiero rescatar, también positivo de ese discurso, es el carácter prioritario que el gobierno ha hecho al tema del agua, los esfuerzos que se visualizaron en ese discurso, en las ejecutorias, para aumentar el acceso de la población al agua potable, porque ese es un bien básico que también es uno de los indicadores que se toman para medir los niveles de pobreza en el país. Uno de los indicadores es si la persona tiene acceso o no al agua como bien necesario para el consumo humano. Para nosotros, para muchos de nosotros, tenemos agua todos los días desde que abrimos la llave de nuestra casa, pero no todo, eso es un privilegio en este país. Ustedes se van a la circunscripción 3 del distrito y ahí te dicen, bueno, aquí el agua llega 2 veces a la semana, y en esas 2 veces, por un par de horas que llega, nosotros tenemos que acumular en tanques para poder cubrir el resto de la semana. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que
todos los dominicanos en sus hogares reciban agua dentro del hogar con un flujo permanente. Esa es una meta futuro que tiene la República Dominicana. Y los pasos en esa dirección que el gobierno exhibió ayer también nos parecen positivos y yo creo que es uno de los puntos buenos a resaltar. Orlando, Jorge, lo bueno que tú le reconoces a este gobierno. No, pero no me lo sugestiones. No, lo que le ¿Tú crees que se sugestiona? ¿Tú crees que se va a hacer? No había llegado a diputado. No, pero ven acá. Gracias, Adelante. Eboli y Manolo y Larimar y a todo el equipo del Mañanero, a mis colegas también diputados aquí presentes. Bueno, mira, yo creo que lo primero, quiero destacar un tema de forma y de fondo del discurso del presidente, y es que fue un discurso sincero. ¿Por qué digo que fue un discurso sincero? Porque el presidente rindió sus cuentas, como hay un mandato constitucional en ese sentido. Incluso comentábamos fuera del aire con mis colegas diputados el tiempo del discurso. Siempre uno está atento al tiempo. Y yo recuerdo que en otros gobiernos, otros mandatarios duraban hasta más de 2 horas, 2 horas y media en este tipo de discurso. Ayer fue un discurso relativamente largo para quizás lo que la comunicación de hoy día manda, pero eran tantos temas y tantas cosas de los cuales había que rendir cuenta en un año que se habían hecho, que lo ameritaba. Y por eso quiero destacar primero la sinceridad del presidente en su discurso. ¿Por qué reitero la sinceridad? Porque aparte de que rindió cuentas, reconoció que el país tiene retos. Y eso es muy difícil, ver un mandatario en un discurso de rendición de cuentas, donde se presenta, como decía José Horacio, un país perfecto, al mismo tiempo reconocer que hay muchos retos por delante y presentar para esos retos soluciones. Porque normalmente, aunque lo que manda la Constitución es rendir cuentas, es normal que haya una expectativa del público de anuncios. Y normalmente los mandatarios ya han creado esta costumbre de anunciar 1, 2 o 3 iniciativas a futuro para que uno tome nota. Entonces el año que viene tú también le pide que rindan cuentas sobre eso que ellos prometieron hace un año. Yo creo que en ese sentido el presidente cumplió, digamos, esa doble función de este discurso de rendición de cuentas. Y en segundo lugar, quiero destacar la transversalidad del discurso. Porque él abarcó tantos temas, y oye que se quedaron muchos temas. Si uno analiza la gestión de este gobierno en el año 2021, muchos temas el presidente no mencionó por cuestiones de tiempo. Pero quiero destacar, por ejemplo, una mención, que si ustedes analizan los discursos de los últimos presidentes de rendición de cuentas, fue ausente, como fue el deporte. El presidente mencionó el deporte ayer. La recuperación de más del 52% de las instalaciones deportivas en la República Dominicana, por mencionarte un aspecto olvidado en otros momentos y que quiero destacar su presencia. Otro punto, el tema de la vivienda, que yo quiero destacar también aquí. Eso, y la gran labor que viene haciendo un ministro joven, preparado como Carlos Bonilla, que ayer también se destacó en su discurso el tema de la vivienda, que creo que es un factor muy importante ahora mismo en la República Dominicana. Ni mencionar el tema de la inflación, que es un tema que todo el mundo quería escuchar. ¿Cuáles son las propuestas o qué tiene el presidente en mente para combatir la inflación? Y aparte de los programas que mencionó Eddie, en este caso de Supérate, que dirige nuestra amiga Gloria Reyes, que también fue diputada en su momento, de agregar 300,000 familias a este programa y aumentar el bono gas a 400 y pico de pesos, de 200 pesos que actualmente se recibe. Creo que son medidas concretas que la gente esperaba que el presidente mencionara para combatir esta inflación que estamos viviendo también a causa de la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, en sentido general, lo bueno, mi querido Manolo, vimos un presidente sincero que quiso, como es el propio Luis Abinader, transparentemente decirle al pueblo todo lo que ha hecho en un año, con cifras, con datos precisos, que se pueden constatar en otras instituciones públicas que hacen esta especie de chequeo de los datos gubernamentales, y además presentar soluciones en el corto y mediano plazo para una serie de situaciones que preocupan a la población en este momento. Eddie Montaz. No, pero tú no vas a decir nada. ¿Eh? Tú no vas a hablar, cobarde. No, primero yo. Y ahorita vienen preguntas abiertas. ¿Qué tú le viste bueno al Yo le vi bueno que el presidente entendió que había temas puntuales que había que abordarlo, independientemente de una rendición de cuentas. La rendición de cuentas se entiende que es de todo lo pasado, pero se entiende que los tiempos han cambiado y que tú tienes que anunciar cosas por venir porque la gente la está esperando. Claro. Lo vi eso bueno. Lo vi bien con la vehemencia que en algunos puntos el presidente decía, señores, convocando a la oposición y el respeto que mostró por la oposición. Sí. Señores, lo voy a seguir escuchando. Él ha mandado ese mensaje. Exactamente. Entonces eso lo vi bien. Vi bien el subsidio focalizado
Lo único que no vi bien fue lo de dejar fuera la clase media. Pero eso va ahorita, Pero amor. bien, entonces bien. Te estoy hablando de una pornografía. Lo malo. El mismo. Lo malo. No, espérate, Larimar, deja que Larimar diga algo. Lo bueno para ti. No, yo estoy de acuerdo con básicamente lo que dijeron los tres. En el caso de lo que dijo Orlando, sí me parece que la honestidad es algo que se agradece, sobre todo tomando en cuenta el marco político que hemos vivido en los últimos 20 y pico de años. Pero es lo bueno. Okay, lo bueno. No, me gustó la honestidad, Yo siempre, usualmente los 27, me quedo diciendo, pero ¿de qué país es que estamos hablando? Usualmente me pasaba en los últimos discursos, ahora sí, sí vi ¿Y no sentiste eso cuando dijo que este es el país que más ha crecido del mundo? Sí. de los 10 países que más ha crecido del mundo. Hubo muchos momentos de honestidad que son agradecidos, pero y esa parte, eso es lo diferente, eso es lo que yo puedo marcar como diferente en mi persona. Este 27 fue que dije, ok, por lo menos él habló de lo obvio, no sentí que me estaban, tú sabes, como coloreando la cosa por arriba y me estaban metiendo data, que era lo que pasaba, para no hablarme de lo que realmente estaba pasando. O sea que sí me parece que la honestidad es lo más importante. Mira, yo te voy a hablar de cosas puntuales que afectan a mi comunidad. No, lo bueno. Sí, de lo bueno, o sea, pero de cosas que inciden ahí. Dale. Se habló de la titulación, del tema de titulación, eso en el caso de Lomina, en el caso de Cachón de la Rubia, de esa zona ahí, eso es bien, bien importante. El tema de Dominicana se reconstruye, que muchas veces en ciertos estratos no se dan cuenta lo importante que tu piso pase de cemento, de tierra a cemento, que te le pongan tabla, que te le pongan zinc, que te la pinten. Ese tema es bien, bien importante. Coincido con Eddie con el tema de la siembra de árboles, porque en eso se involucran las comunidades y van y siembran. Muchos jóvenes de los Tres Brazos, muchos jóvenes de mi comunidad están participando en estos programas de sembrar árboles. También el tema de aduana con el despacho de 24 horas y otros logros más que tuvo aduana durante el 2021. Entonces, yo creo que esos fueron como, entre otras cosas también, pero eso para mí son como los puntos más buenos de todo el discurso. Bien. Lo de la culminación y entrega de muchos proyectos que tienen que ver con desarrollo vial, eso también es súper Hay unas carreteras en Santo Domingo que... Sí. No, pero y ayer, por ejemplo, yo de ¿estaban regreso vi comenzadas que... Sí, estaban comenzadas, pero hay muchas que se han quedado comenzadas en el aire. Sí. Entonces, la entrega y culminación prometido para este año de una infraestructura importantísima a nivel vial, a mí me parece buenísimo. Y ojalá sea así. Bueno, Eddie, lo malo. Bueno, 7 de cada 10 cosas que prometió el año pasado no se hicieron, sobre todo en inversión pública. 7 de cada 10. Me parece sorprendente cómo en un discurso de 1 hora y 54 minutos, reitero, ¿Te ha afectado eso? el presidente de la República no haya tocado temas que impacten a la clase media. Esos temas que preocupan a esa clase media. Esa modificación de una ley de hidrocarburos que durante la campaña dijiste que iba a someter, que el año pasado también se dijo que se iba a someter y la estoy esperando en el Congreso que llegue. Esas medidas que van a provocar que se mitigue la inflación, porque iniciando el discurso, fue un discurso donde el impacto de la inflación en la República Dominicana era culpa de temas del exterior. Y si bien es cierto que han subido los commodities, que el petróleo ha subido, también no deja de ser cierto que este es uno de cada 7 países han crecido. La República Dominicana ha crecido más que ellos, que somos el país de 18 países de Latinoamérica, somos el cuarto país con mayor nivel de inflación. O sea, ¿eso qué te quiere decir? Que en Costa Rica los fletes son más baratos, que los commodities llegan más baratos a otros países de Latinoamérica. Y yo creo que el presidente ayer, además de esas medidas, de ese subsidio focalizado, debió explicarle a la sociedad dominicana cómo es que vamos a tratar de mitigar ese problema inflacionario en la República Dominicana, porque además de un tema del exterior, cuando aquí los transportistas quieren subir el transporte, de una vez lo llaman al Palacio a reunirse y buscan la forma de que no lo suban el transporte. Entonces tenemos que yo invito a que el gobierno lo haga, lo que se llama política contracíclica, que es que cuando la economía está sufriendo y el sector privado no tiene esa capacidad para poder mantenerlo, el gobierno debe de ir al ataque. Debe de incentivar el campo, que ayer vi que según dijo hay un exceso de comida en los campos de la República Dominicana. Realmente no entiendo. Incentivar el campo y sobre todo ese subsidio más que focalizado para el consumidor, también para ese productor, para que no incremente y no le lleguen esos precios a la sociedad durante la pandemia.
José Horacio, lo malo. Bueno, yo creo que el punto que uno lo vimos en vivo, el discurso, y estábamos sentados ahí en el salón de la asamblea, y para mí una de las cosas que fueron más contradictorias de ese discurso es que, por un lado, como yo te decía, el animal, te decía que estamos entre los 10 países del mundo, no de América Latina ni de la región, sino del mundo, que más crecimiento económico ha experimentado en el último año. Sin embargo, se está anunciando, y bueno, Eddie lo destaca como un logro. Si eso la gente lo necesita, claro que sí, que es un logro. 300.000 tarjetas más de esas tarjetas de ayudas sociales, de solidaridad. Pero es que lo que pasa es que lo que eso significa es que entonces la pobreza ha aumentado. O sea, ¿cómo tú puedes decirme que la economía crece y es de la que más crece en el mundo? Sin embargo, hay más gente en unos niveles de pobreza que necesitan esa asistencia directa del Estado para poder sobrevivir. Entonces, ahí hay una contradicción. Porque si el país ha crecido tanto, la pobreza sigue aumentando. ¿A dónde está yendo a parar ese dinero? Porque ese dinero no sirve para generar nuevos empleos. Porque si ese dinero, si la economía crece, lo que nosotros estamos esperando es que con ese crecimiento se generen nuevos empleos, y sobre todo empleos de calidad, con buenos salarios, empleos dignos, porque ese es uno de los problemas que tiene la República Dominicana. Se anunció, y fue quizá uno de los logros durante el primer año, el aumento del salario mínimo en el sector, por ejemplo, de zonas francas, que es un sector sumamente importante, varios tipos de salarios mínimos que fueron aumentados. Sin embargo, cuando vemos los niveles de inflación, ese aumento se lo tragó la inflación. Por lo tanto, el salario real de la gente no ha aumentado. La gente no tiene un mayor poder adquisitivo. La gente no tiene una mayor capacidad de consumo. Entonces, ¿qué pasa con una economía que crece y la gente puede consumir menos, adquirir menos productos, menos bienes y servicios? Entonces, ahí hay un problema que queda como en evidencia. Para mí, el logro de un gobierno será cuando te pueda decir, bueno, ya hemos eliminado 300.000 tarjetas, porque quiere decir que hay personas que, como reciben unos salarios que ya superan una franja mínima, ya no necesitan esa ayuda directa de parte del Estado. Y hacia allá que tenemos que encaminarnos. Cuando el gobierno yo vaya un 27 de febrero y esté sentado ahí y anuncie, este año ya son 300.000 menos, porque quiere decir que hay más empleo, entonces no hay esa necesidad de ayuda directa, porque los salarios han mejorado, pues entonces ahí estamos celebrando un logro, que es el resultado del crecimiento de la economía. Entonces yo creo que ahí hay parte de lo feo, pero no puedo dejar de lo malo. No puedo dejar de mencionar también el tema de la seguridad ciudadana, claro, que es uno de los temas que más preocupan, y no hubo respuestas a ese problema, salvo que decir lo mismo que se nos decía siempre. No, que es un tema de percepción. Y para fortalecer eso, se anunció una encuesta donde dice que la percepción de la seguridad ciudadana ha disminuido, pero eso no es lo que uno vive en la calle todos los días. O sea, nosotros estamos en contacto permanente con una ciudadanía que representamos. Nosotros estamos en las calles, en los barrios de nuestra ciudad, en las redes sociales, y la gente nos dice cómo está el grito con el problema de la seguridad. En la entrada, la secretaria de acá de la emisora nos decía, mira, yo vivo por ahí, por la zona oriental, entrando por la Sirena de la Venezuela, y es un temor porque ya la han atracado 3 veces. Y esa es la historia que uno oye todos los días. Entonces, no se dijo ninguna medida para afrontar el tema de la seguridad ciudadana. Se mencionó un fideicomiso para la policía. A mí me preocupa, porque si el Estado dice que para poder resolver el problema de la policía hay que crear un fideicomiso, quiere decir que no cree en su propia capacidad de abordar el problema y solucionarlo, que tiene que cederlo a un tercero y crear una personería jurídica aparte, desvinculada de la administración pública. Entonces me preocupa la falta de confianza que tiene la administración pública en sí misma para poder resolver los problemas nacionales, que salió a pedirnos el voto para que nosotros le elijamos, porque ellos eran los mejores para solucionar ese problema, entonces lo delegan en otro. Y ya para finalizar, es un discurso y un mensaje y una rendición de cuentas donde la clase media está huérfana. Está totalmente huérfana. Se anuncian medidas, bueno, para los sectores más necesitados en términos de pobreza. Eso es positivo. El aumento de las raciones alimenticias, de los comedores económicos, el aumento de más comedores económicos en el país. Eso es positivo. Pero ¿y la clase media? Que también está experimentando las consecuencias del aumento del costo de la vida, que se está empobreciendo, y no hubo medidas concretas y directas para alivianar la carga de la clase media. Como mencionó Eddie, el 27 de febrero del año pasado se anunció una reforma a la ley de hidrocarburos. Ese era un discurso importante de este gobierno cuando estaba en oposición. Y ha pasado 1 año y medio y nosotros todavía estamos esperando esa reforma, que nosotros esperamos reduzca la carga impositiva del acceso a los combustibles, porque eso tiene un impacto directo en una persona de clase media. ¿Cuánto gasta de gasolina al mes? Y además, cómo eso impacta en todos los demás productos que consume. Esperamos que eso llegue esta semana al Congreso. Orlando, Jorge, tu respuesta a lo que ellos llamaron malo.
Bueno, mira, primero quiero... O lo que él diga que él considera que es malo. Pues ya ustedes dijeron lo malo. no, porque- contra la mala. Ya ustedes dijeron lo malo. Él tiene no. derecho a justificar Pero lo el que el objetivo gobierno no es un entiende tema, que no es no malo. es un tema de, en mi caso, encontrarse algo bueno o malo. Es el discurso que está ahí, hay que analizar ese discurso. Sí. Mira, lo primero es que yo me siento orgulloso de vivir en un país que proyecta un crecimiento económico como el que el presidente mencionó en el día de ayer. Sobre todo en momentos donde nuestra región, América Latina, está experimentando procesos turbulentos en algunos países, ya sea por extremos ideológicos que están dirigiendo esos países o por populistas que están en estos momentos también dirigiendo algunos países. Nosotros no podemos dudar que estamos en el país con mayor estabilidad económica, política y social de la República Dominicana. Y eso proyecta esos números de crecimiento económico en la República Dominicana. Ahora, señores, este es un gobierno que le ha tocado manejar crisis. Desde que se sentaron en esa silla hasta el día de hoy, es crisis tras crisis que le ha tocado manejar. Y ahora ha llegado una nueva crisis, una guerra en Europa del Este que tiene consecuencias para todo el mundo, incluyendo la República Dominicana. Y naturalmente, un presidente, como es el caso del presidente Luis Abinader, tiene que llevar soluciones, sobre todo a las poblaciones más vulnerables en este momento de crisis, porque es verdad que la inflación no es por temas internos de la República Dominicana, son factores externos. Entonces tú no puedes dejar y abandonar a la gente en este momento, y por eso yo creo que el presidente anunció ayer unas medidas importantes para las poblaciones más vulnerables, como fueron agregar esas 300,000 personas y aumentar una serie de bonos, porque no puede abandonar a esa persona en este momento. Ahora, no es verdad que la clase media estuvo ausente en ese discurso del día de ayer. Para muestra, un botón. El presidente anunció que en el año 2021 se crearon 22,000 empleos formales. Estadística de la TCS, búsquenlo ahí. 22,000 empleos formales. Se aumentó el salario de los empleados del sector turístico, que una gran parte pertenecen a la clase media. Se aumentaron el salario de los médicos, que una gran parte pertenece de la clase media. Se aumentó también el salario mínimo, que impacta también a clases vulnerables y a parte de la clase media. Todo eso fue en el año pasado. Entonces no es verdad que la clase media está ausente. Otro punto también. El presidente anunció ayer inversión en energías renovables. ¿Para qué? Para buscar disminuir el costo de la energía eléctrica en la República Dominicana. Es verdad que impacta la tarifa de la energía a la clase media. Es verdad que impacta la tarifa de los combustibles a la clase media. Pero se están buscando alternativas que nunca se buscaron en la República Dominicana en los últimos 20 años. Tampoco el presidente tiene una varita mágica para en un año cambiar lo que no se hizo en 16 años. Eso es un punto importante. Pero está tomando las iniciativas de lugar. Y otro punto, porque la clase media, y menciono a la clase media, hago hincapié en la clase media, porque en mi caso es parte fundamental de mi circunscripción. La clase media, ¿cuál ha sido la queja permanente de la clase media? Pagan impuestos y no ven el retorno. Pero el presidente incluso anunció una serie de obras viales que forman parte de esos impuestos que paga la clase media, y eso es lo que la clase media quiere ver. La clase media quiere ver también un gobierno proactivo en la seguridad ciudadana, que es un tema que se trató, y quiero destacar que los resultados del plan Mi País Seguro, que es un plan que se ha focalizado porque es una estrategia inteligente. La misma receta no iba a funcionar. Manda un reguero de policía para la calle. No, eso no iba a funcionar. La estrategia de este gobierno es focalizada. Se han hecho 2 planes pilotos, Cristo Rey y San Francisco de Macorís. Ahí están los resultados. San Francisco de Macorís y Cristo Rey. Ahí están los resultados. Se ha disminuido un 60% una serie de crímenes, como eran los atracos, como eran los homicidios. Ahí están las estadísticas. No son estadísticas maquilladas. Pero es un plan focalizado porque se espera luego, si funciona el plan, como hasta ahora lo ha hecho, pero tampoco podemos dar por un hecho, sí, ese es el plan 100% exitoso. No, se está probando. Porque no es verdad que la seguridad ciudadana se va a arreglar en un año. Señores, en gestión de Estado, la prisa es mala consejera. Y no es verdad que el presidente, por querer decir mañana que ya aquí la delincuencia no existe, va a arriesgar una serie de procesos que está llevando en este momento. Incluso son procesos muy profundos. El tema de la seguridad es un proceso muy profundo. Es un proceso que va de las entrañas mismas de la institución del orden, que es la Policía Nacional. Y ya anunció incluso, ayer mismo lo dijo como parte de su rendición de cuentas, una comisión que está en la reforma policial, es una mesa que hay participación de todos los sectores de la sociedad, algo que no se había hecho tampoco. Entonces yo pido que en este tema de la seguridad ciudadana entendamos el rol que está ejerciendo el gobierno en este momento, que quiere pluralizar y consensuar una serie de iniciativas en busca de disminuir la delincuencia en la República Dominicana, que sabemos, e insisto, y ayer lo mencionó, es uno de los retos que tenemos pendientes, porque no es verdad que el país ahora mismo está libre de la delincuencia, no, eso no nos vamos a engañar, es un reto que tiene el gobierno. Ahora, de que se han hecho cosas concretas y se están haciendo planes pilotos, y yo creo en los planes pilotos focalizados, porque cada comunidad tiene su realidad, señores.
en tu circunscripción, Claro. los focos de crimen y delincuencia quizás no son los mismos que en la mía o que en San Cristóbal. Entonces, esa estrategia de la microseguridad es fundamental y es lo que ha funcionado en muchos países. Entonces, no es cierto que la clase media estuvo ausente. Ahí se rindieron cifras y demostraciones de que aquí la clase media es tomada en cuenta porque además fue una población que votó por este presidente y por la propuesta de cambio que llevó. Larimar, lo malo. Yo estoy de acuerdo con Orlando en esa parte del tema de que sí se habló de la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que yo creo que nosotros acabamos de salir de una pandemia, acabamos de salir de una realidad política que realmente nos tenía saturados y desesperados. Entonces nosotros queremos muchas respuestas. Es mucho lo que es mucha hambre la que hay hambre de justicia, hay hambre de bienestar general, todo lo demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que nunca vamos a tener un sentimiento de satisfacción y mucho menos, aunque a ti te haya parecido largo en 1 hora y 54 minutos, luego de una pandemia, explicando todo lo que un gobierno puede hacer por una sociedad que ya venía en detrimento político y ahora en detrimento post-pandemia. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser más justos con el presidente porque no todo se puede arreglar en 1 año y medio y sobre todo después de lo que acaba de pasar. A mí sí me hubiese gustado, definitivamente, y en esto estoy en desacuerdo con Orlando, que no es la primera vez, con el tema de deporte. A mí me hubiese gustado que la respuesta a los temas de deporte en la República Dominicana no sea construir más cosas. Porque si no hay una juventud que se siente inspirada a ser un deportista, que se siente incentivado a ser deportista, que entiende que el deportista se respeta, que con el tiempo se mantiene el respeto por una labor, como si fuera un militar que fue y nos representó en la guerra. Yo creo que nosotros no necesitamos más infraestructura deportiva, nosotros necesitamos más incentivos para que los jóvenes salgan de esa delincuencia que nos arropa, motivo y consecuencia de obviamente todo lo que ha sido mal manejado en el pasado. Y que sí, que ellos creen que ser una karateca es algo que va a llevar comida a su casa, pero sobre todo que le va a dar una posición en la sociedad que la tiene merecida, porque la disciplina y el sacrificio que ejercen es suficiente. Esa parte yo me enfoco mucho, yo tengo ya mucho tiempo hablando de deporte, porque es algo que me apasiona y creo que sí es una de las salidas de los problemas que tienen todas las sociedades. Entonces, eso es lo malo para mí. A mí me hubiese gustado escuchar que en deporte teníamos otras salidas y sí me hubiese gustado también que me explicaran un poquito más, pero entiendo el tema del tiempo, qué está pasando con los campos. Eso sí me hubiese gustado más. Bueno, ahí agárrate lo de deporte. Yo creo que el deporte dominicano lo llevó sobre los hombros el Banco de Reserva durante el 2021. Totalmente. En todos los torneos, el Banco de Reserva cargó con el deporte dominicano. Y ahí tengo que diferir también y coincidir más con Larimar, porque el deporte de verdad se siente solo. Reconstruir, muy bueno, es cierto. Pero nosotros como diputados, todos los diputados, semanal llevamos una resolución para reconstruir una cancha. De que está todo. O sea, que si comienzan ahora a reconstruir, en 4 años no terminan. Pero no hay programas de deporte. O sea, yo no lo sentí. No, incentivos hasta para llegar a la instalación. ¿Cómo llegan a la instalación? Decir algo. Ustedes saben, incluso mis colegas diputados lo saben también, que yo soy uno de los dolientes más grandes del deporte dominicano. Porque es uno incluso de mis digamos, áreas de trabajo legislativo. Ahora bien, si ustedes buscan mis opiniones de pasados discursos, independientemente de si yo estaba en la oposición o lo que sea, esto era un tema ya de algo que siempre me ha apasionado, que es el deporte. Siempre critiqué que nunca ni se mencionaba la palabra deporte. O sea, porque es que no había forma de enseñar un logro en el deporte. Yo creo que el deporte sigue siendo uno de los retos más grandes que tiene la República Dominicana a nivel de política pública. Bueno, ahí tenemos la ley de deporte y no terminamos de modificarla desde el año 2005. Eso da pena, siendo que el deporte ha avanzado tanto y ha cambiado tanto en 15, hay nuevo 17 años. Hay nuevo deporte y no hemos ni siquiera todavía podido modificar esa ley. Comenzando por ahí, ¿verdad? Por la base, que es la ley. Ahora, un niño, una niña que quiere mañana ser, una niña quiere jugar voleibol, un niño quiere jugar baloncesto, y no tiene una infraestructura deportiva, no tiene dónde realizar su deporte. Señores, yo voy mensual al Centro Olímpico a compartir con deportistas y da pena las condiciones en que los atletas, sobre todo olímpicos, entrenan. Hay veces no tienen ni asfalto, hay algunos de infraestructura sin asfalto. En tierra. O sea, no tienen condiciones. Entonces,
cuando por lo menos se inicia a reparar infraestructura, que en los barrios sobre todo es fundamental, tener una cancha de baloncesto ready, Claro. una cancha de voleibol ready, un play de pelota ready. Óyeme, se comenzó por Se algo. Ahora, comenzó. yo comparto con ustedes el hecho de que creo que el deporte sigue siendo un gran reto en nuestro país y que desde el lado nuestro, que es el lado legislativo, podemos avanzar en muchos temas, comenzando por la modificación Yo veo de la como bendita futuro ley de ministro deporte. de deporte. Exacto. Mira, Ojalá. otra cosa mala. Se habló de la inversión de la UAS. La UAS de Santo Sí. Domingo Este tiene como 8 años, 10 años. Está como la ley de deporte. Y no se ha puesto un blog todavía. Como el CAI. Que está Como el ahí, CAI. Se habló, pero no de, lo- se no lo habló ponen a de, funcionar. de educación y el CAI no está terminado. Cuando digo, no lo ha que, puesto. cuando digo que solamente han iniciado 7 de cada 10 cosas que prometieron en inversión pública el año pasado, no estoy mintiendo. Igual, La realidad está ahí. igual unas Bueno, pero mira, la guarderías. UAS de Santo Domingo Este tiene 10 años. Sí. Eso- O sea, pero se supone que también conoce, es que se tú supone sabes, que se cuando vas a anunciaron todos los gobernar, años. Todos los años Todos lo los anuncian. años Pero el problema es que eso Sí. refleja improvisación. exacto. Porque tú estás diciendo y anunciando cosas que luego no tiene la capacidad de No, hacer. y Pasó con el tema de la anunciándola vivienda, nuevamente. que se anunciaron una serie de miles de viviendas y no hubo la 11.000. capacidad después de cumplir. Y después, ahora han revisado la propia meta inicial que se habían puesto, ahora la han bajado, porque se han dado cuenta que no era posible. Anunciaron Entonces, 11.000, hicieron 95. Para mí las cosas malas. Muchas obras, me parece bien, inversiones que van a superar los 77.000 millones de pesos. Mi pregunta, ¿de dónde se van a sacar esos cuartos? ¿De una reforma fiscal o de más préstamos? ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues estamos quebrados. Cuando tú coges muchos préstamos, demuestra que tú estás quebrado. Nosotros estamos quebrados. ¿De dónde van a sacar el dinero? Si anunciamos, me pareció malo también. El hecho de si anunciamos que mucho apoyo a los arroceros, mucho apoyo a la producción de plátano, y arroz y plátano tan caro. Es que le estamos dando apoyo para que exporten. Eso me pareció mal. No me quedó claro. No me quedó claro el hecho de, ok, justificamos que los combustibles están más caros y no logran bajar porque la coyuntura que estamos viviendo. Que el gobierno agarró el barril en 45 y ya va para 100. Sí, pero ahora el dólar está más barato. Un El peso com- y medio, un peso. No, mucho más barato está el dólar. El dólar está Mira, bajando. muchacha, no me hable de eso. Es con dólar que se compra y No está más mames, barato. Eso está Nosotros lo fluctuando, vivimos. Nosotros lo vivimos. Eso sí Lo que fluctúa. recibimos, monetización, sabemos. Nosotros lo vivimos. El dólar está más barato. Tú tienes un subsidio mayor. El impuesto a los hidrocarburos sigue siendo el mismo. Los márgenes lo han aumentado. Los márgenes lo han aumentado. Yo creo que el presidente tiene un apecho con algunos funcionarios que tienen un poco que soltarlo. Y eso hace que sea un poco malo algunas cosas. Como el caso de la seguridad ciudadana. No nos podemos pasar la vida entera con 2 pilotitos. Y decir, en San Francisco, perfecto. Pero yo entiendo también que el problema de la inseguridad ciudadana debe abordarse de una manera más frontal y más global. Porque yo creo que algunas cosas no están dando los resultados deseados. Lo feo. Lo feo de este discurso para usted. Miren, por eso es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en campaña, porque en el tema de seguridad ciudadana, que hasta a mí me gustó cómo vendieron el plan que trajeron a Giuliani, el que mejoró la calidad de la seguridad en Nueva York. Realmente aquí no he visto que han iniciado con lo que le dijeron a la gente que iban a hacer en materia de seguridad ciudadana. Pero bueno, aquí estamos analizando lo que se prometió durante el 2021 que se iba a hacer y esa rendición de cuentas natural que hace el presidente. Me preocupa mucho, y veo lo feo ahí, el tema de que el presidente aborda como un éxito el tema de la educación durante este año. Pero ¿cómo puedes evaluar como un éxito el caso de la educación, sobre todo a distancia este año, cuando ni siquiera hiciste las pruebas? O sea, no hay forma de tú poder medir algo que realmente no puedes comprobar que está correcto eso. Y por primera vez durante mucho tiempo, en este país hemos tenido 3 días los niños sin recibir alimento de ese desayuno y comida escolar que se ha dicho, y hemos visto esa situación que ha estado ahí. Pero sigo siendo reiterativo con el tema de lo feo, y es que tenemos, no solamente por lo sucedido ayer, sino es que no me generes expectativas que mañana no vas a poder hacer. Con relación al caso de los préstamos, ¿dónde se invirtieron esos 8.300 millones de dólares que se han cogido prestado el último año, el año de la velocidad de endeudamiento más alta?
¿Dónde están de esos 8.000 y tantos millones que cogieron, más 2.300 que se introdujeron este año? ¿Dónde están esos 5.300 millones que tú dejaste de gastar en inversión pública y le dijiste a este país, aprobando en el Congreso, esos préstamos? Y por demás, de esos 5.000 y tantos millones de dólares que se cogieron prestados, no gastados para inversión pública, cada ciudadano dominicano ha tenido que pagar a la fecha 1.200 millones de pesos de intereses. Y no es lo mismo un dinero que yo coja, porque coger prestado no es malo, Manolo. No. El problema porque probablemente aquí todos hayamos cogido prestado. Yo siempre he escuchado que los empresarios trabajan con el dinero de los bancos. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Si lo voy a gastar en inversión pública, en mejorar la calidad de vida de la gente, o en gasto de capital que venga para atrás, en dinero para el pueblo dominicano, o lo voy a gastar en gasto corriente, que por demás, ojalá y no se hayan ido a ese incremento de la nómina pública en 20.000 millones de pesos durante el año pasado y 8.000 nuevos empleados que, quiera Dios, y de esos 22.000 que se anunciaron ayer, nuevos empleados formales, no hayan 8.000 en esa nómina pública que tanto criticaron durante mucho tiempo. Lo feo, José Horacio. Bueno, yo creo que el tema energético, para mí hay algo feo ahí, porque por un lado el gobierno vende en el discurso su apuesta a las energías renovables y dice que sí, que nosotros creemos y apostamos a las energías renovables, pero cuando nos vamos a la práctica, reúnanse con la SOFER, con la Asociación de Fomento a las Energías Renovables, y vean cómo ellos te explican cómo los incentivos que se aprobaron mediante una ley en el año 2007, que es la Ley de Incentivo a las Energías Renovables, se están desmontando vía reglamentaria. Y cada vez se dificulta más el acceso y te ponen más requisitos para ponerte más difícil si tú quieres en una vivienda instalar paneles solares para poder, a través de la energía solar, abastecer tu necesidad de consumo y quizás suplir la red, porque no quieren perder clientes. Entonces, en la práctica, el discurso va por un lado, pero la práctica va por otra. Entonces, la apuesta principal, y que el presidente vendió como un logro, y yo me quedé así, porque ahí hubo un aplauso, yo crucé los brazos y me quedé con los ojos así como 2 pesetas, porque el presidente anunció que la apuesta a la solución al problema energético era que por primera vez, dice así, en el Estado invertir $1, entonces los generadores van a ser privados para aumentar la capacidad de generación. Pero es que ahí no está la solución, señor presidente. Porque el presidente dijo muy claro que nosotros tenemos una capacidad que es bastante justa, la capacidad de generación de energía, muy justa con relación a la demanda. Pero si algo bueno yo rescato de Punta Catalina, que critiqué el tema de la corrupción que hubo detrás de Punta Catalina, la sobrevaluación y además la apuesta a una energía altamente contaminante que se está desmontando en toda parte del mundo, que es la energía a través del carbón. O sea, para mí, yo fui un fuerte crítico de esa planta, pero si algo bueno podíamos rescatar de eso es que el Estado iba a suplir la generación a través de una inversión rentable. Y que no íbamos a estar a expensas de inversores privados que van a ser luego extractivos en un sector estratégico de la economía. Que luego el Estado tiene que garantizar el acceso de todas las personas al servicio eléctrico a unos costos que si se deja en manos del sector privado únicamente se pueden disparar y el Estado después no va a tener control para garantizar una tarifa justa para el consumidor. Es muy cómodo decir, bueno, ahora van a ser los suplidores 100% privados, pero es que todo el mundo entonces va a querer invertir. Así es cómodo cuando tú tienes garantizado a través de contrato quién te va a suplir esa demanda, porque así no hay riesgo. Así todo el mundo quiere poner su dinero e invertirlo en eso, porque tú tienes un comprador seguro que te lo va a comprar a una tarifa ya garantizada. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el país de eso? Yo veo ahí beneficio para grandes grupos financieros que van a hacer unas inversiones que ya están aseguradas la rentabilidad de esa inversión por el propio Estado. Pero yo no veo que eso vaya a asegurar un servicio de más calidad a mejor precio para el pueblo dominicano, como sí lo podría garantizar una inversión pública que se haga, como lo fue Punta Catalina, que el problema que tenía era justamente lo sobrevalorado que estaba, la corrupción que hubo detrás y la apuesta a una energía sucia. Pero a decir que, que más generadores privados definitivamente no es una solución a ese problema de la energía, que es un sector estratégico para el desarrollo incluso del país. Entonces yo creo que ese es un camino equivocado que anuncia el gobierno. Y es siguiendo a no creer en la capacidad propia que tiene el Estado de gestionar lo público. Entonces nos quieren gobernar, quieren asumir la dirección y el mando del Estado, pero no creen en la capacidad que tiene el Estado de hacerlo bien. Y eso a mí me preocupa mucho, porque yo creo que hay sectores estratégicos de la economía en los cuales el Estado tiene que intervenir, y el sector energético es uno de esos. Y así es en todas partes del mundo. Precisamente porque es un bien que es necesario para la industria, para el desarrollo de la vida en todos sus aspectos.
Y yo creo que esa es una apuesta equivocada. Me preocupa las consecuencias que a largo plazo se puede tener en el encarecimiento de la energía eléctrica en el hogar y en la industria, que al final se deriva en el encarecimiento de todos los productos y servicios. Orlando, Jorge, lo feo. Bueno, yo creo que el presidente, como dije, fue un discurso sincero y yo creo que quedaron muchos retos que él mencionó pendientes para este año y que obviamente en la próxima rendición de cuentas, que será ya en el año 2023, pues entonces veremos cómo el gobierno afrontó esos retos que nos quedan pendientes y que van surgiendo por situaciones, una gran parte de ellas externas a la realidad de la República Dominicana. En sentido general, yo creo que el presidente abordó muchos temas, fue un discurso transversal. No podemos dejar de mencionar ahí la mención a la ley de extinción de dominio, que es un tema que la clase media quiere, hablando de clase media. La mención al Ministerio Público Independiente, esa frase icónica, esto no es un país de corruptos ni de impunidad. Y en sentido general, creo que el presidente esbozó sus logros en un año complejo, complicado, turbulento, y trazó sus metas para este año, que esperamos de alguna manera recuperar la normalidad y que los temas externos a la República Dominicana, en este caso una guerra ahora mismo que se lleva a cabo entre Rusia y Ucrania, no impacten tanto nuestra vuelta a la normalidad y la recuperación económica del país. Larimar, lo feo. Yo estoy muy orgullosa de muchas de las cosas que se dijeron en ese discurso, como dominicana y como persona que votó, porque honestamente voté por el gobierno, por el PRM. Estoy muy orgullosa de los logros que se han hecho en marco económico en algunos sentidos, pero lo feo para mí es no haber entendido cómo ese crecimiento económico va a impactar directamente lo que yo necesito diariamente. Yo estoy orgullosa del turismo, estoy orgullosa de las infraestructuras, estoy orgullosa de todo eso, pero nada de eso me lo puedo llevar a la boca. Entonces, en esa parte, eso fue lo feo. No entender. Yo creo que yo he hablado mucho de que hay un tema de comunicar con este gobierno, y es que yo no estoy de acuerdo en que yo tenga que esperar el 2023 para entender lo que está pasando, dónde está el dinero y todo lo demás. Yo aprovecho y hago una propuesta de que el presidente hable más a menudo, donde no sea 1 hora y 54 minutos. Sí. No, pero no es hablar, no es presentarse, no es coger un micrófono, es que cada vez que nosotros hablemos haya un propósito y que sobre todo haya un sacie de alguna necesidad por parte del que lo está escuchando. Esa parte es la parte con la que yo me quedo que fue fea. Quiero entender más. Y también me hubiese gustado que se hiciera mención del tema de lo que yo he llamado oposición interna en el PRM, y es esa contradicción constante que se da por parte de los ministros del presidente Abinader, que le llevan la contraria constantemente. Y a mí me hubiese gustado que él hiciera mención de que el gobierno se está unificando, que nos estamos poniendo de acuerdo, porque la verdad no me ha parecido justo la forma en la que internamente sus ministros electos le han hecho oposición a él. Yo creo que se habló de los beneficios económicos que el cine le ha dejado a la República Dominicana. Se habló, se puso gráfica, se puso números de los millones que ha dejado el cine. Entonces lo feo es que cultura no tenga ninguna gran inversión durante el 2021. Es feo que la ley de mecenazgo todavía no esté corriendo cuando pudiéramos tener miles y miles de actores y actrices. O sea, generando dinero con el mismo esquema de la ley de cine, que tanto beneficio probado le da. Y ahí hay que decirle a los detractores de la ley, que todos los días viven, que la ley, ayer en el discurso, en números, se mostró. Entonces yo creo que eso sí es feo, que la cultura, como medio de sacar a los jóvenes de la delincuencia, de la pobreza, de generar empleos, todavía no se le esté dando el calor que necesita. Que no hay un plan de construir un teatro en ningún pueblo. Sí. Santo Domingo Este no tiene teatro. No. Pero estamos hablando que no hay un Bellas Artes tampoco en un pueblo normal. Cuando vemos el caso de Puerto Rico, tú sabes que hay un Bellas Artes chiquito en todos lados. En cada ciudad de Puerto Entonces, Rico eso es feo, que sabiendo los beneficios de la cultura, sabiendo el dinero que está dejando la cultura, que eso mismo se podría estar llevando a teatro ahora. Ya está la ley ahí, nada más es voluntad para que eso se use. Eso fue la parte fea que vi.
Yo me uno a esa parte, que lo iba a señalar, la parte de la cultura. Está fea la cultura en el país. Está muy fea. Lamentablemente es una amiga, pero en la realidad, cultura no tiene ningún logro. No se está haciendo nada. Pero pienso también, no solamente es cultura, para no repetir lo mismo que dijo Boli. Por otra parte, entiendo que si bien debemos señalar logros en ministros como el de aduana, logros en ministros como vivienda, como el Ministerio de Turismo, logros ahí, también tiene el presidente que reunirse con lo que nada han logrado, con lo que no han hecho nada. Van a mover gente. Tienen que responder. ¿Tú qué estás allá adentro? Van a mover gente. Hay que mover gente porque hay gente que no ha respondido. Por ejemplo, hay gente que no ha respondido. Ahí nosotros tenemos en el área, por ejemplo, en el área cultural, en el área de difusión, tenemos espectáculos públicos. Señores, hay que hacer algo. Ahí se está perdiendo un dinero, ahí no se está haciendo nada. El presidente debe abordar a ministros que nada están haciendo porque es la parte más fea de este gobierno. Pero hay otro tema antes que salgamos de lo feo. No, pero ya tú dijiste feo. ¿De quién es que te queda aprovechar? Pero Orlandito le diste una ñapa ahorita. Le diste una ñapa a Orlandito. Está rodeado. Está rodeado, espérate, está rodeado. Con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional 1-833-867-1057. Mira, vamos a que la gente, vamos a estos últimos 3 minutos para que la gente pueda opinar y decir si vio algo bueno, algo malo o algo feo del discurso. Hello, buen día. Sí, buen día. Baja el radio, Boli, dale. yo te recuerdo a ti que tu gobierno duró 10 años. ¿Cuánto teatro hizo de este lado? Es mi pregunta. Este gobierno tiene 2 años y ustedes le están exigiendo teatro en medio de una pandemia. Tenemos que pensar cuando hablamos. Y a los caballeros que están hablando ahí de la privatización, los primeros que comenzaron a privatizar fue el gobierno del PLD. Y para ellos todo fue bueno, ahora es malo. O sea, todo lo que hacemos ahora es malo porque estamos en la oposición. Tenemos que analizarlo. Pasen bueno. Dale, hermano, dale, un abrazo. Hello. Aló. Dale. Yo como clase media o aspirante a clase media me hubiese gustado escuchar mucho más ofertas para nosotros. A veces solamente escucho la palabra clase media cuando se nos va a exigir pagos, cuando se nos está exigiendo aporte y nosotros sencillamente todos los días nos estamos empobreciendo y al final no calificamos ni para ayuda ni para nada, solo para aportar. Queremos ver que se nos tome en cuenta para seguir siendo clase media y por qué no aspirar a ser más. Gracias. Hello, buen día. Hello. Buen día, equipo. Dale, fiera. Boli, para José Horacio. Cuando José Horacio se refiere a la ayuda que van a incrementar y están buscando 300,000 ciudadanos para darle la tarjeta de solidaridad o bono vivienda, no sé cómo se llama. Él dice que es una seña de pobreza. Yo digo lo contrario. ¿Por qué? Porque si hacen un levantamiento, le hacen un breve análisis a esa institución, nos damos cuenta que hay personas que no califican para tener esa tarjeta y la tienen. Entonces, no me hable de pobreza. Primero, analiza, haz un levantamiento del asunto y después tú sacas tus conclusiones. ¿Tú quieres responder? No, lo que pasa entonces ahí es que hay un uso entonces clientelar de esa tarjeta, que es peor lo que él está denunciando. Porque él está denunciando que hay personas que tienen asignada una ayuda social y no la necesitan porque no están en esa línea de la pobreza. Entonces ahí es peor todavía el dinero, porque entonces, ¿por qué entonces tienen esa ayuda social si no la están necesitando? Si eso es así como él lo plantea, es peor, porque entonces... Te la puso, fue. ¿Entiendes? Te la puso. Yo lo que creo es que... Te la acomodó, fue. ¿Tú quieres que le hiciste un... Tú te la arreglaste? Cuidado si fuiste tú que Dale, no te llamaste. Gracias de Alianza País, la llamada. Le voy a regalar una explicación a alguien que se dirigió incorrectamente con respecto a lo que es la cultura. Te le voy a regalar la explicación, no fue que te la ganaste, te la voy a regalar. Te la voy a regalar, ¿por qué? Porque si tú me estás diciendo, nosotros no hemos dicho que se deje de dar subsidio, nosotros no hemos dicho que se deje de incrementar el deporte. Pedimos que las cosas prioritarias se sigan dando, la necesidad. Ahora, ¿qué hacemos entonces en este tramo de la vida del país? Que le quiten el presupuesto entonces a cultura mientras tanto. No, estamos diciendo que cultura sigue recibiendo un presupuesto. Que
No, que sigue recibiendo un presupuesto, que haga algo con el presupuesto. ¿Entiendes? Se pueden seguir haciendo aportes, aparte de que la cultura es una necesidad de los pueblos también. Es una necesidad importante en los pueblos. No es algo accesorio, no es algo cosmético. La cultura también es fundamental. Bueno, pues muchas gracias a los diputados. A los honorables que de mañana no dejan ni despedirse. No. Regálale taza. Es que ustedes, Vamos a regalarle pozuelo que sea usado. ¿Qué te está pasando? conociéndote a ti, nos dan la 9, tú despidiéndote. Gracias, mañana.